Buenas tardes, queridos televidentes de TV1 en nuestra nueva entrega. En cuanto venimos tratando, bajo el rótulo, bajo el título, En política, la verdad primero. El tema de hoy viene a constituir de algún modo una cierta continuidad con lo que traté en la última entrega respecto de la cuestión de la nueva derecha triunfante en nuestro país y en distintos lugares, en distintos países de Europa y posiblemente con seguridad, casi con seguridad, también en Estados Unidos. ¿Por qué el globalismo ha elegido esta vez el camino de la nueva derecha? Esa es una de las cuestiones que trataremos de dilucidar para aproximarnos a la cuestión específica de nuestra nueva derecha en apoyo de la posición abiertamente globalista del presidente Javier Milei. Habremos de tratarlo con el título que será anunciado, que ustedes acaban de leer antes de poder presenciar este programa, con el título de Sionismo y Nueva Derecha. Debemos decir ante todo que nuestra manera de referirnos a esta cuestión es rigurosamente académica, es gravemente académica, es teológico-política, gravemente académica y mediada por la inserción entre la noción de sionismo y de nueva derecha de la concepción metafísica que está en el fundamento de la política, según la vengo desarrollando desde mi punto de vista crítico a todas estas posiciones. Antes que nada, como vengo haciendo en otras entregas anteriores, cabe señalar, subrayar algunos aspectos de la realidad política que nos van a introducir en el tratamiento del tema de la relación, diría yo hasta de fundamentación, ¿por qué no?, entre la noción de sionismo en sus diversas acepciones y la concepción de nuestra nueva derecha, la nuestra, y reitero, la nueva derecha triunfante en los principales centros de poder, o en casi todos ellos. Uno de los temas que puede aproximarnos a esta cuestión importante es la aparición de una propuesta de un diputado del Partido de la Libertad Avanza, el partido gobernante, en torno de algo que ya había anunciado el presidente Milei, que es la posibilidad de donar órganos, de introducir los órganos de la persona humana en el mercado, en la compra y venta, en los mecanismos de oferta y demanda que son propios de la economía de mercado. Pero esta vez es el caso de los órganos de la persona humana. El tema es especialmente actual porque de alguna manera nos roza, nos pone en contacto con esta enorme preocupación, no apenas política, sino también humanista, humana, que es el caso Lohan, aún sin resolver, y que cada día pareciera complicarse más en cuanto a su profunda comprensión. Decía un periodista, hace unos días miraba yo por televisión unas referencias a este asunto, que esto de someter la posibilidad de la compra y venta de órganos habilita también la posibilidad de que alguien decida tomar el cuerpo de otro para lucrar con sus órganos. Esta era la hipótesis del periodista que cualquiera puede encontrar en Internet y me pareció pertinente esa observación. Es algo semejante como lo que ha ocurrido en la Comisión Pro-Life del Vaticano cuando se habilitó allá por el año 2005 bajo el papado de Joseph Ratzinger la posibilidad de utilizar, de tratar, de manipular farmacológicamente las células fetales con fines, reitero, farmacológicos. Esa es una puerta abierta que termina normalmente, como lo vemos, en el paradigma transhumanista. Dicho en términos vulgares, es una puerta que se abre y que solo Dios sabe quién podrá cerrar y en qué condiciones. Algo semejante está ocurriendo con esto, pero en todo caso, ambas posibilidades, la posibilidad de manipular células con fines procreativos, de lo que se llama la beneficencia procreativa, o la posibilidad de donar órganos y someterlos a la economía del mercado o a la libre compra y venta de ellos, mejor dicho, que es una manera, digamos, más delicada de decirlo, ambos concurren hacia una nueva noción, no apenas al concepto de transhumanismo, del cual ya traté en otras oportunidades, sino a la posibilidad de crear un hombre nuevo. Estoy ya en sede de un problema más teológico que político. La nueva creación de un hombre, mejor dicho,
en términos todavía más teológicos, la redención del hombre, la liberación, la curación, la sanación de la naturaleza en general, herida por el pecado original, y de la naturaleza del hombre, también herida por el pecado original. Obra que tendrá que realizar un nuevo Redentor. Un nuevo Redentor que podrá estar justamente en el tercer templo, al que hace referencia, esa referencia implícita en el concepto de sionismo. Esa es la cuestión a la que pretendo acercarme. Otro de los grandes temas que preocupan, que no está siendo tratado con la seriedad necesaria en los medios de difusión ordinarios, es la probable, casi segura a esta fecha, suspensión más radical aún de la misa conforme la codificación del Concilio de Trento, de la misa católica conocida con el nombre de misa tridentina, misa de Trento, o también del rito dominicano preconciliar. Esto es de especial importancia porque justamente como trataré de probarlo con los nombres que me he propuesto desarrollar para esclarecer esta relación entre sionismo y nueva derecha, se pretende cancelar la misa tridentina en donde está presente el Dios uno y trino para sustituirla por un Dios cósmico, por un Dios que más se asemeja al anima mundi, al alma del universo, a las fuerzas celestiales que hemos escuchado ya en reiteradas oportunidades en la propia invocación del presidente Milei. Ese Dios que se sujeta apenas y que vive en la conciencia personal, pero que no es creador, providente y hacedor de los milagros, ese Dios pretende ser sustituido con la cancelación de la misa de Trento en favor de la misa conciliar por ese Dios cósmico que va a ser propio de la concepción más bien hebrea acerca del Dios bíblico, en los modelos de los autores, como digo, que trataremos de desarrollar. Esos grandes temas nos ponen en contacto ya un poco con algo mucho más serio, la posibilidad, subrayo, de una nueva creación del hombre, el advenimiento de un nuevo Redentor. Es teológico-político, porque no se trata de un problema de derechas o de izquierdas, sino de dilucidar cuál es ese nuevo Redentor. O es la segunda venida de Jesucristo o es el anticristo. O es el anticristo. Cabe subrayarlo en el punto de partida. Trataré entonces acerca de estas cuestiones. Ante todo, algunas nociones muy básicas, muy elementales, que nos permitan acercarnos a un autor que constituye la fuente del sionismo político en su concepción política moderna, un autor del siglo XVII como es Baruch Spinoza. Pero antes que esto, habrá que nombrar justamente la figura de Leo Strauss, que ilustra la portada de nuestro programa de hoy, porque es el autor que va a consolidar el nexo entre la presentación del sionismo en su más radical articulación y las nuevas derechas a través del movimiento neoconservador que él mismo animó, fundó y generó muchos discípulos de renombre, principalmente en Estados Unidos y, por qué no, también en nuestro país. Ante todo, algunas nociones. Estamos tratando de dilucidar el problema, entonces, de la relación entre sionismo y nueva derecha. Algunas nociones fundamentales. El sionismo es un concepto que pertenece a la tradición hebrea, pero esa tradición hebrea es también bíblica. Bíblica en el sentido de que su fuente es la Torá, es el Pentateuco, pero que no se trata de una lectura vulgar, de una lectura reservada a todos, sino solo a algunos. Esa Torá se puede entender mediante la transmisión explicativa de sus conceptos, por ejemplo, a través del Talmud, que constituye un código legal, jurídico, moral y político, donde se enseña el modo de vivir de los hombres conforme a la ley evangélica. Este es
Son los grandes temas de Leo Strauss. Pero ese Talmud, la Torá y sus mensajes deben ser transmitidos a los hombres mediante un lenguaje que solamente los sabios, los profetas, podrían llegar a articular. Y estos son los que utilizan precisamente aquello que se conoce y que ustedes pueden ver en estos últimos días tan difundido en los medios, justamente en Internet, que es hoy el medio por excelencia, la llamada Kabbalah en su versión propiamente más moderna, en la de Isaac Luria, entre otros autores que se han referido al asunto. La Kabbalah es el modo de explicar por vía abierta y por vía oculta, por vía esotérica, el mensaje necesario para la redención de estos hombres. Significa básicamente recepción de la doctrina teológica que está en la Biblia para traducirla al hombre como modo del vivir y del buen vivir moral y político. Habremos de formular algunas distinciones por contraste a la teología sobrenatural católica. Me propongo demostrar con la explicación, con la mención, trayendo a colación el pensamiento de Strauss, el pensamiento de Baruch Spinoza, me propongo demostrar que se trata de dos concepciones teológicas radicalmente opuestas, una de carácter inmanente y otra de carácter trascendente. Me refiero a la inmanente en cuanto a esa comprensión propia del sionismo y la trascendente, aquella concepción propia del catolicismo y del catolicismo romano en particular. El nombre de Baruch Spinoza nos sitúa en el corazón del siglo XVII. Leo Strauss va a decir, a veces contrario a lo que se piensa, a lo que se puede encontrar normalmente en los manuales, en los diccionarios más al alcance de todos, va a decir que Baruch Spinoza es así como el padre espiritual del sionismo, porque encuentra en su obra teológica política elementos que le van a servir para configurar su propia posición teológico-política. Me refiero a la de Leo Strauss. El sionismo, en términos generales, podría ser dividido o clasificado muy rápidamente según tres grandes concepciones. La primera, diría yo la más sencilla de comprender, es la que podríamos llamar el sionismo histórico, el sionismo meramente histórico-político, que tiene que ver con la propuesta de Teodoro Herzl en cuanto a la vuelta del pueblo judío a Israel para fundar en 1948 el Estado de Israel. Esa es la primera versión del sionismo, la vuelta al monte Sión del pueblo judío. Leo Strauss va a ser, como veremos, sumamente crítico respecto de esta alternativa, de esta, para él, falsa solución respecto del problema filosófico, político y teológico del pueblo hebreo, en vistas de la redención del orden de la creación a la que tratamos de dilucidar. La otra versión es la que le corresponde a quienes se oponen a esa comprensión meramente política, temporal del sionismo, que le corresponde a los llamados Neturei Karta, que son los que se oponen, digo, al sionismo político porque reservan esa obra de restauración, esa obra de redención, tan solo al Mesías que aún están esperando y que no es el nuestro Jesucristo, Redentor y Rey de las Naciones. La tercera, superadora de ambas, en mi perspectiva, es la que le corresponde a Leo Strauss, joven sionista, como lo reiteraré más adelante, formado en Alemania, previa a los tiempos de Weimar, de la República de Weimar, en donde el joven sionista Leo Strauss a los 17 años ya militaba en favor de este movimiento de vuelta del pueblo judío hacia Israel para la constitución del Estado de Israel. Este es el primer Leo Strauss. Consecuentemente, ese es un poco el itinerario de mi exposición. La pregunta que cabría hacer así a título introductorio apenas es ¿por qué traer a colación un problema de esta naturaleza como es la relación entre el sionismo y la nueva derecha
que es una alternativa política, cuanto que el sionismo, como lo podemos ver, es una alternativa mucho más omnicomprensiva, es una alternativa cuanto menos filosófica desde el punto de vista de Leo Strauss y de Spinoza, y espiritual en el sentido de los fundadores del sionismo, por ejemplo, estos Netura Kartai, que piensan y esperan aún la segunda venida para lograr esa restauración. ¿Por qué tratar entonces el problema de la nueva derecha en relación con este modelo sionista? Porque da la impresión, parece ser, dejamos incluso abierta la hipótesis para que los hechos la vayan demostrando o posiblemente descartándola. Más me inclino por una afirmación, a saber, la cuarta revolución industrial, que es una estrategia del globalismo con su Agenda 2030, que busca precisamente consolidar esa nueva creación, esa redención de la naturaleza herida por el pecado original o por la imperfección, que busca restaurar la naturaleza y el hombre sobre la base de la crítica de la religión sobrenatural. Esa cuarta revolución industrial y ese globalismo, ese proceso del globalitarismo, parece estar fundado más bien en la concepción sionista integral que en la concepción propiamente política del sionismo, como hice alusión en el caso del paradigma de Theodor Herzl. ¿Por qué el nombre de Leo Strauss? ¿Y por qué esta preferencia por las nuevas derechas? Porque el camino de las izquierdas, el camino incluso de la llamada nueva izquierda, que se contrapone a esta nueva derecha, por lo menos en el guión y en el relato de sus referentes de nuestros días, de sus referentes contemporáneos, permanece aún intrínsecamente atea, en cuanto que la comprensión sionista que se nos ofrece como alternativa, esa comprensión ofrece de ventajoso el hecho de que le ofrece, reitero, valga la redundancia, cubre una necesidad natural del hombre, que es no apenas su politicidad, no apenas su racionalidad, sino su religiosidad. Cabe subrayar aquí, cabe ilustrar este segmento de mi exposición con un video en el cual vemos al presidente Milei ya no visitando la tumba del Rabbi Lubavitch, que es lo primero que hizo cuando asumió su primer viaje fuera del país, fue justamente de carácter teológico-político. Pero vean ustedes el entusiasmo con que nuestro presidente expresa su convicción sionista. ¿Por qué entonces, reitero, la elección del modelo de la filosofía política de un autor contemporáneo, judío, militante del sionismo político, pero después converso hacia una forma un poco más compleja del sionismo, como es el de Leo Strauss? Porque Leo Strauss encarna precisamente el paradigma del derecho natural al que nos estábamos acostumbrando a traducir en términos morales y políticos en Occidente desde Aristóteles, desde Sócrates, Platón y Aristóteles, pasando por Santo Tomás de Aquino en Occidente. Leo Strauss, como lo va a hacer el neoconservadorismo en Estados Unidos y la nueva derecha triunfante en Europa, y en especial aquí, y esto se puede leer en los textos, porque Leo Strauss, reitero, nos ofrece el caso de una recuperación de ciertos conceptos aparentemente inalterables de la moral, como el concepto de bien, de mal, de justo y de injusto. Nos está ofreciendo la rehabilitación de conceptos tales como la vida de la familia, la noción de Estado, no digo del Estado-nación, solamente la noción de Estado, sobre la base de una ausencia de metafísica, pero de una fuerte presencia de la ley, pero de la ley religiosa. Leo Strauss es entonces una figura tentadora porque nos ofrece justamente los tres grandes niveles de reflexión de la persona humana: su condición política, su condición racional, justamente esto, la apelación a un derecho natural universalmente válido. Esto está presente en Leo Strauss, pero fundado en el concepto de ley divina, pero ley divina en el sentido del Pentateuco, ley divina en el sentido
justamente de la traducción que hacen los sabios por vía esotérica, por vía de la Cábala, en la persona del profeta que será justamente el encargado de redimir la condición y de crear ese nuevo hombre y ese nuevo mundo y esa nueva naturaleza. Por esos motivos, entonces, el nombre de Leo Strauss. Vamos un poco más adelante para introducirnos en el pensamiento complejo, de alguna manera. No lo voy a desarrollar aquí en su totalidad, sino en 2 o 3 trazos que sean suficientemente explicativos de lo que sigue de mi exposición. Me refiero a la concepción metafísica, si preferimos con mayor propiedad, física, panteísta, emanantista, de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza es el autor, es el nombre por excelencia de la metafísica de la sustancia única. Dios es una sustancia única con múltiples atributos. En esto encuentro un eco perfectamente correspondiente con la teología esbozada, nada más ni nada menos que por Gershom Scholem, el rabino judío de renombre en cuanto a esta cuestión que tratamos justamente en el día de hoy. Dios es una sustancia única, siendo las criaturas no otra cosa que modos de ser, que emanaciones de esta sustancia única. Spinoza va a mostrar justamente que esta concepción de la sustancia hace que todo lo existente sea uno con la sustancia única. En la metafísica de Aristóteles, la sustancia divina no es única en su tipo, claramente sí, pero es justamente la fuente dadora de la existencia de todos los entes que encontramos en la multiplicidad de la creación. La persona humana en concreto es una sustancia individual que ha recibido el acto de ser por absoluta gratuidad de Dios. Se traduce esto teológicamente con el concepto de creación. Dios es el creador, pero de alguien distinto así, que es la sustancia de la persona humana. Esa sustancia puede existir en forma relativamente autónoma, pues todavía depende su existencia de la voluntad de Dios, pero no es una con la sustancia divina. En cuanto que en el caso de la metafísica panteísta de Spinoza, las sustancias que nosotros llamamos creadas son una con la sustancia divina y no hacen más que una totalidad en una resolución que, utilizando unas categorías que vengo mencionando en ocasiones anteriores, podríamos decir en una resolución de tipo holística. Vayan ustedes, por favor, reteniendo estos conceptos para luego trasladarlos, como hemos hecho otras veces, a los grandes conceptos de la Cuarta Revolución Industrial. Esa divinización de la naturaleza, esa unidad, esa divinización que hace de la sustancia del medio ambiente una única realidad, donde todo se disuelve en ello. El hombre no es más que justamente una parte funcionalizada en perjuicio de su propia individuación respecto del medio ambiente. Es lo que dije en otras oportunidades, la completa alteración de la cronología del Génesis. A esto me refiero. Digo, el caso de Spinoza entonces refleja esta metafísica que es panteísta desde que Dios está presente en la sustancia única y en sus criaturas. Presencia real y concreta. Esto hace posible comprender que entre los hombres hay algunos que están más llamados a comprender ese secreto de la identidad con la sustancia divina, que son los hombres más sabios. Esto coincide perfectamente bien con la explicación detallada que nos ofrece Gershom Scholem cuando habla justamente de los atributos y de la necesidad de distinguir entre los hombres. La realidad de Dios se da como experiencia histórica, incluso como experiencia personal. Dios es una experiencia personal de ciertos hombres y una experiencia que se vive en cierta comunidad. Justamente la coincidencia con Baruch Spinoza es clarísima, porque el hombre, justamente el hombre elegido, el hombre
que ha sabido sobreponerse a esos instintos básicos que son la envidia y las pasiones del odio y la venganza, ese hombre que ha logrado comprender los secretos de la naturaleza por vía del conocimiento, porque ha sabido entender el lenguaje de los sabios, aún el lenguaje esotérico que transmite la Cábala. Esos hombres son los que hacen posible esa experiencia comunitaria y personal de Dios y son los llamados a restaurar la naturaleza caída del hombre, caída para nosotros, digo, esa naturaleza herida del hombre, esa naturaleza herida de la naturaleza. Son, digámoslo en términos un poco más actuales, los hombres llamados a constituir la vanguardia de la cuarta revolución industrial, siendo esa transmisión cabalística expresada a través de la inteligencia única a la que me he también referido en otras ocasiones y que llamamos inteligencia artificial. Dicho sea de paso, acabo de recibir un texto de una tesis doctoral, digo, para que los televidentes no crean que esto es sin ninguna originalidad de mi parte, una tesis doctoral defendida exitosamente en España, donde el autor de la tesis propone la comprensión cabalística justamente de la inteligencia artificial y de los algoritmos. Esto merecería un programa aparte, pero comprendan ustedes lo exiguo de nuestro tiempo, pero sí la pertinencia del tema cuando lo llevamos al plano teológico político. Digo, entonces el caso de Spinoza nos va aproximando a temas de la mayor actualidad. Cabe destacar que esa noción panteísta, esa comprensión de Dios por vía de experiencia personal, nos lleva desde el punto de vista de la filosofía política a una cierta posibilidad de la democracia como expresión libre de las ideas, pero también nos resuelve en un totalitarismo porque no todos los hombres son capaces de comprender ese mensaje, sino una élite de elegidos que ha sabido comprender ese mensaje místico en un sentido inmanentista que transmiten los sabios. La mística para nosotros, desde el punto de vista del modelo cristiano, católico, digámoslo con más propiedad, no es exactamente eso, no es la comprensión del profeta humano, no es la comprensión incluso esotérica de su mensaje, sino de alguna manera la voz de Dios que habla a nuestra inteligencia, supliéndola, inclusive potenciándola para ofrecernos la posibilidad de ejecutar, de realizar una nueva lectura del orden de la naturaleza, pero desde el punto de vista de la luz de la vida sobrenatural. Spinoza ha escrito una ética filosófica que en verdad no es otra cosa que una cierta física, pues las acciones de los hombres están gobernadas por pasiones y justamente por la subordinación a esta norma, a esta ley superior que solo poseen los hombres más sabios y los más inteligentes. La naturaleza inferior, la naturaleza de todas las cosas, se mueve exactamente conforme a la mecánica, al orden mecanicista que trayendo de la antigüedad recibimos por vía de Lucrecio, el poeta romano tardío, y Epicuro en la antigüedad. Ese es el caso, entonces, de la física de Baruch Spinoza, esa sustancia única que se expresa y realiza movimientos conforme a esas categorías. Le sigue sus dos tratados teológicos políticos. Aquí es donde se observa con claridad la inscripción del pensamiento de Baruch Spinoza en lo que llamamos la crítica bíblica. Lo que hace Spinoza en su tratado teológico político, que es un tratado de teoría del Estado, en el cual la teoría del Estado queda reservada para los dos últimos capítulos, para los 2 o 3 últimos capítulos, porque todos los primeros están dedicados a lo que se llama la crítica hermenéutica, la hermenéutica historicista del mensaje evangélico. No hay allí milagros, no hay allí dimensión sobrenatural, sino una comprensión puramente espacio-temporal del evangelio, de los evangelistas y de quienes nos transmiten el mensaje bíblico. Todo es relativo en la comprensión bíblica, en la comprensión teológica de Spinoza. Y por lo tanto, de comprensiones relativas, de comprensiones que traen a colación la existencia de un cierto Dios sobrenatural que realiza milagros, genera, como es el caso también en el contrato social de Rousseau, la intranquilidad, la división en la comunidad política. Procede, por tanto,
fusionar la persona del profeta con la del gobernante político. Estoy hablando del caso de Spinoza. Es el gobernante político que a la vez reúne la condición de profeta, el encargado de legislar, no apenas en materia política, de refrendar el nuevo contrato, también un motivo especialmente importante para el pensamiento hebreo, para el pensamiento de la Cuarta Revolución Industrial, para la propuesta del globalismo, insisto, el nuevo contrato, ya hemos hablado acerca de eso en entregas anteriores, es justamente la persona del profeta, del gobernante político, quien tiene que garantizar la paz política, legislando aún en materia religiosa, de qué modo se debe ejercer la piedad y en qué cosas se debe creer y en qué no se debe creer, porque justamente atenta contra la tranquilidad política, garantizando entonces de ese modo una supuesta paz política. Todo esto deberá ser releído con la contribución, con la recepción del pensamiento de Spinoza en la obra de Leo Strauss. Por ahora podríamos redondear esta primera parte tratando de mostrar cierta coincidencia, ciertos elementos de juicio que la filosofía de Spinoza le acerca al proyecto sionista, más allá de la obra de Spinoza, como por ejemplo es esa comprensión emanantista. De hecho, autores como David Hartman o como el mismo Scholem aproximan la explicación teológica de la creación al modelo de Plotino, que es también emanantista, ¿no? Hablamos de un Dios inmanente, pero tomando esas categorías que utilicé en otros programas, la idea de circularidad como movimiento perfecto, todo lo que de un origen vuelve al principio es lo perfecto. Todo, absolutamente, todo se identifica con la sustancia única, fuente absolutamente de todo cuanto existe. Y esa sustancia única habla por boca de sus profetas, habla por boca de sus exégetas, que son los que interpretan correctamente el Talmud y los que pueden transmitir ese mensaje a las personas elegidas a través incluso del lenguaje secreto, oculto y esotérico que despierta ciertas verdades necesarias para la vida política y para la vida moral. Hasta acá entonces, la primera parte, reservamos para la segunda, la recepción de Leo Strauss y su actualidad al problema que hoy enunciamos como cuestión para el día de hoy. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Continuamos entonces con el tratamiento del tema de la relación de fundamentación entre el proyecto sionista y las nuevas derechas, ahora acotado al pensamiento filosófico-político, que en verdad es teológico-político, de Leo Strauss. Es importante destacar que la figura de Leo Strauss fue recibida en el Río de la Plata con cierto entusiasmo porque sus primeras obras, las obras dedicadas al concepto de derecho natural y al tratamiento de la filosofía política, justamente ese era uno de los títulos más relevantes hace unos años, en los años 80, finales de la década del 70, que fueron recibidos en la traducción castellana en el Río de la Plata. ¿Qué es filosofía política? Decía entonces, esas obras fueron recibidas con entusiasmo, de alguna manera identificando la propuesta justnaturalista de Strauss con la propuesta de Tomás de Aquino, por ejemplo, o la de Aristóteles, sin haber advertido
que Strauss, reitero, nos hace notar, nos advierte acerca de la necesidad de ser lectores atentos y cuidadosos a cada una de las palabras. Strauss habla por decisión propia, no apenas en un lenguaje manifiesto, exotérico, sino en un lenguaje esotérico, retomando la tradición cabalista a la que me acabo de referir. Leo Strauss habla en un lenguaje oculto, reservado a pocos, y pretende montar esta elección en el paradigma platónico, quien a sus ojos también habla para pocos y para muchos. El lenguaje explícito para muchos y el lenguaje esotérico para unos pocos elegidos llamados en el mundo platónico a restaurar la vida política auténtica y verdadera, llamados en el planteo sionista de Leo Strauss a restaurar el orden de la creación. La mayoría está ciega a este mensaje. Esto es muy importante observarlo. Digo que fue recibido con entusiasmo, pero un entusiasmo que deberá durar poco tiempo, porque en las primeras páginas de este libro llamado Derecho Natural e Historia, Leo Strauss va a tratar el derecho natural en forma, diríamos, sistemática, para después dedicar un capítulo a los autores que considera más relevantes. Entre ellos Jean-Luc, por ejemplo, padre del liberalismo político. Pero va a decir expresamente que no debemos confundir su derecho natural con el derecho natural de la base metafísica en el sentido de Tomás de Aquino, porque eso no es filosofía ni tampoco es metafísica, va a decir Leo Strauss, sino religión trascendente. Esa concepción del derecho natural que Strauss critica es aquella que sustenta el derecho natural, o que, mejor dicho, nos permite definirlo como una cierta traducción de la ley de Dios según los límites de la inteligencia humana. Esto es lo que Leo Strauss critica. Este camino, a sus ojos, es inconducente. Debemos llegar a otra concepción, racional, racionalmente pura. Me he permitido en algún tramo de mis estudios sobre el pensamiento de Leo Strauss decir que no se trataba de un naturalismo de base metafísica, ni tampoco teológica, sino laico. Pero debo corregir ahora esa categorización. Leo Strauss nos ofrece la posibilidad de un derecho natural de base inclusive talmúdica, de base principalmente bíblica en el sentido de la Torá, en el sentido del Pentateuco. Solamente que, como dije al comienzo, superadora de la comprensión que ofrece el sionismo propiamente político, que acaba con el retorno apenas para reparar el exilio del pueblo judío en Europa. Leo Strauss escribe una obra que también, como dije, se llama ¿Qué es filosofía política? Me he topado con traducciones castellanas de esta obra, pero en todas ellas falta el primer párrafo, que es decisivo. Ese primer párrafo en inglés dice claramente lo que Strauss expresó en su discurso, porque se trata de conferencias ofrecidas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde él dice: me dirijo al pueblo judío para tratar la cuestión filosófico-política y lo hago en un pueblo que conoce precisamente la experiencia religiosa como ningún otro sobre la tierra. A ellos va mi mensaje y un naturalista acerca de la política, como si dijera que este desarrollo aparentemente racionalista solo puede tener lugar sobre la base de la espiritualidad, de la religiosidad del pueblo judío. Esto lo dice Strauss en la edición inglesa de su prefacio, que no está traducido en castellano, o por lo menos en las versiones que existían hasta hace algunos años atrás. Cabe destacar que el pensamiento de Leo Strauss se mueve entre dos grandes extremos. Por un lado, el modelo ateniense, el paradigma griego en el pensamiento aristotélico principalmente, y Jerusalén, en cuanto que es un mensaje estrictamente religioso. Strauss prefiere elegir un camino equidistante de ambos. Se apoya en una propuesta rigurosamente crítica de la religión sobrenatural. Propone un derecho natural apenas apoyado en apariencia en la razón, pero en una razón que comprende la ley divina como legisladora universal llamada a restaurar la naturaleza caída del hombre. Esto es especialmente notorio en una obra en francés de Leo Strauss, en la cual se titula aproximadamente Algunas observaciones acerca de la filosofía política de Moisés Maimónides,
y también de Baruch Spinoza, pero también de Al-Farabi, que es un autor del siglo X de la era cristiana y que pertenece a la tradición islámica. Leo Strauss va a decir que, por una parte, Moisés Maimónides nos ofrece en su Moreh Nevuquim, la guía de los perplejos, una explicación filosófica que excluye la dimensión sobrenatural. No es la explicación de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, como se acostumbra a proponer. Nos ofrece una explicación racional del orden de la creación, pero vinculada justamente, y la vincula expresamente Leo Strauss, con el modelo de su maestro, que es Al-Farabi, o digo, al maestro que Maimónides reconoce como su guía filosófica, que es Al-Farabi. Y Al-Farabi nos propone expresamente la imagen del profeta como ese capaz de comprender, igual que en la tradición del sionismo, igual que en la exposición de Gershom Scholem y de David Hartman, ese profeta que es capaz de comprender en el lenguaje esotérico y en el lenguaje exotérico, capaz de recibir y de traducir mediante la Cábala aquel conocimiento superior de esa sustancia única de la que emanan todas las criaturas y que por tanto es guía, es criterio de legitimidad de nuestra vida moral y política. Nos propone, para decirlo con pocas palabras, el modelo del Dios bíblico que pertenece a la tradición judía en lugar del Dios uno y trino que corresponde a la tradición católica apostólica romana. Esa es la propuesta de Leo Strauss. Nos habla en lenguaje esotérico en ese sentido y nos va a mostrar que está en el itinerario de su vida intelectual, podemos notar que está en desacuerdo con el concepto de sionismo político, porque entiende que este concepto está impregnado de la noción de Estado-nación. La solución para el pueblo judío, estoy hablando como Leo Strauss, no radica en crear un Estado-nación, el Estado de Israel, porque es exactamente ese el problema de la civilización actual. Para Leo Strauss se torna necesario tomar distancia de esa categoría política para llegar a una categoría espiritual. Hace falta comprender que el Estado de Israel no es la solución, sino la redención de la totalidad de los estados del mundo, sobre la base de ese nuevo código racional que traduce la sabiduría elevada de los profetas, de allí su interés por el pensamiento de Al-Farabi, para la vida y la buena vida de los hombres. Leo Strauss nos va a mostrar entonces que está por encima del sionismo político, pero que su propuesta es de un inmanentismo, justamente, radical en términos filosóficos, de ese Dios uno, lleno de atributos, de infinitos atributos, al que se refiere Gershom Scholem y los cabalistas, especialmente en la versión de Spinoza y antes de Isaac Luria. Digo en la versión de Spinoza porque en la versión cabalista la creación se explica por los grados del Sefirot, que son categorías inmanentes que se explican las unas respecto de las otras. Vean ustedes qué pertinencia tiene allí el modelo de Moisés Maimónides, que explica filosóficamente esa relación de causas y de efectos inmanentes. No hay allí milagros en el sentido de nuestra tradición bíblica católica. Strauss se vuelca entonces por un modelo equidistante entre Atenas y Jerusalén y se vuelca por un modelo de carácter esotérico, por un modelo de una escritura esotérica dirigida a pocos, pero encuentra que esto solamente es posible, a saber, la traducción de este mensaje superior de redención a través del concepto de educación liberal, vale decir, de una sociedad en la que sea permitido expresar estas ideas, pero de una sociedad occidental como la que él tiene ante sus ojos, ya quebrada por la quiebra de la religión católica apostólica romana posconciliar. Otro de los grandes temas de nuestros días, la prohibición de la misa tridentina, como lo anuncié, deja la civilización sin esa fuente dimanante de misterio, de auténtico misterio, donde lo sobrenatural se traduce aún sensiblemente en el santo sacrificio de la misa. Esto es justamente el objeto de la crítica que va a realizar Leo Strauss. También, naturalmente, toda la tradición
de la crítica religiosa que comienza con Epicuro, continúa con Descartes, sigue en adelante, en el siglo XVII, con justamente Descartes, Spinoza y, como digo, Baruch Spinoza, ¿no es cierto? Y Maimónides en el siglo XII, naturalmente, ¿no? Todo este elenco de autores constituye el horizonte de la reflexión de Leo Strauss, que nos hace ver cómo es posible aún también una simbiosis con otros autores contemporáneos, como por ejemplo con Nietzsche. Va a decir Strauss que Nietzsche advirtió el fin de la democracia liberal, vale decir, esa democracia por la cual él se vuelca en beneficio de una educación liberal que permita transmitir el mensaje bíblico de la ley de la Torá, explicada en términos racionales, acaba con una resolución universalista en cuanto a subordinación a una ley en apariencia puramente racional, pero que traduce la noción de un Dios puramente inmanente, al que accedemos por vía de conocimiento, de allí el carácter gnóstico de su mensaje redentor. Está hablando literalmente del reinado político y moral del anticristo, Leo Strauss. Va a decir con Nietzsche que no hace falta solamente un hombre de la mayor probidad, un hombre sabio como el sabio de la República de Platón o de las leyes, sino que hace falta un Nerón, un emperador capaz de imponerse por la fuerza, por la libido dominante, y de allí su preferencia por el modelo de Nietzsche, capaz de instaurar en el Estado de Israel absolutamente no, en el mundo entero, la redención de la naturaleza y del hombre en particular. Va a decirle a Strauss algo que tiene absoluta semejanza con cuanto escuchamos en nuestros días, a saber, la patria no es el Estado de Israel, sino la tierra prometida es la totalidad del globo terrestre. La tierra prometida es Palestina en una primera etapa. Lo hemos escuchado en la expresión del rabino Bergman en nuestro medio, y también la Patagonia, la Argentina. La Argentina es tierra prometida, va a decir el rabino Bergman, y como tierra prometida debe ser dividida y debe ser compartida con la totalidad. Hemos escuchado también en el presidente Javier Milei la noción de dividir el país en dos partes, los que trabajan y los que no trabajan, ha dicho él de alguna manera un poco ambigua, pero también habló de la necesidad y habló también de algo que es perfectamente coincidente con el mensaje de Leo Strauss, a saber, el Estado no es la tierra en la que hemos nacido, el Estado menos la nación, el Estado es el Estado mundial. Su preferencia por el modelo justamente sionista la hemos visto en aquella presentación al comienzo de la exposición del día de hoy, pero también debemos entender su expresión en cuanto que pretende destrozar desde dentro el Estado-nación para imponer, y esto es lo que está dicho en el lenguaje esotérico, el Estado mundial en su abierta preferencia sionista que todos conocen. Él mismo lo dice, soy conocido en el mundo entero por mi afinidad con el modelo judío. Soy conocido en el mundo entero por mi profesión de fe hebraica. Ponemos entonces en pantalla esta declaración explícita en contra del Estado-nación. ¡Amo ser el tope dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. ¿Cuál es la relación entonces entre el modelo de Leo Strauss, la recepción que ha hecho de Spinoza, su tradición cabalística, su tradición hebraica, su tradición sionista, su postulación superadora del sionismo político, con la nueva derecha o las nuevas derechas? Cabe aquí traer a colación un problema que comenzó a tener peso decisivo en la vida política allá por los años 60, solamente para establecer un límite temporal aproximativo. Me refiero a la creación de ese engendro sistemático que se llama
la moral y la política sin metafísica. Esto nació paralelamente a la instauración justamente de la misa nueva, de la misa que reemplaza la misa tridentina y que pone de relieve el Dios del presidente Milei, el Dios del universo, que podemos leer en la versión actual de la misa nueva llamada misa conciliar, y que además podemos leer en el discurso del presidente Milei cuando se refiere en reiteradas oportunidades a las fuerzas celestiales. Las fuerzas celestiales no es el Dios unitrino trascendente, creador, juez y providente, sino que es una fuerza cósmica que más se aproxima al modelo de los Sefirot que al Dios uno y trino. Justamente esto de la moral sin metafísica es lo que afecta en la columna vertebral, es el talón de Aquiles de la propuesta de la batalla cultural que emprende la nueva derecha. El concepto de batalla cultural es un concepto que se inscribe en la noción de nueva derecha. En estos días me ha tocado escuchar algunas exposiciones pretendidamente críticas de la nueva derecha, pero que ni siquiera rozan el problema. El problema de esta nueva derecha es su ausencia completa de metafísica, es su lenguaje oculto. ¿Cuál es esa ausencia de metafísica? Se nos propone el regreso a ciertos valores como el bien, el rechazo del mal, la justicia y la injusticia, pero la pregunta que cabe hacer, desde el punto de vista moral, es una, y desde el punto de vista político es otra, desde el punto de vista moral. Entonces, ¿en dónde se apoya? ¿Dónde apoyan ustedes, señores de la nueva derecha, el concepto de justicia y el concepto de bien? ¿En la metafísica del bien, que es una participación del bien absoluto y que es un trascendental del ser de la metafísica en el modelo aristotélico? ¿O lo apoyan en la nada? ¿Lo apoyan en el consenso o precisamente en la propuesta teológica de un autor al tipo de los neoconservadores estadounidenses como es Leo Strauss? Si sumamos a ese hecho la preferencia abierta, ya no digo de Milei por el modelo del Pentateuco, de la Torá, del Talmud, del profeta al estilo de Al-Farabi, sino precisamente al modelo justamente de la nueva derecha que llama a apoyar la propuesta teológica política del presidente Milei. No es una propuesta económica, es una propuesta teológico-política. Porque a la misma vez que se niega el Estado-nación, se favorece la creación de un Estado omnicomprensivo, redentor de la condición del hombre. La totalidad, lo he dicho otras veces, del articulado de la ley bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, facilita la instauración por medios logísticos, mediante la provisión de materia prima, mediante la exención de los impuestos, de la debida retribución al fisco con fines de bien común, de las empresas multinacionales, facilitan la instauración de latifundios y de patrimonios de empresas extranjeras que dividirán irremediablemente el territorio nacional. Estamos hablando, desde el punto de vista de la moral, de conceptos completamente vacíos, porque esta nueva derecha no ofrece una debida fundamentación que sirva como criterio de legitimidad de cuanto dicen en el discurso. Sus propuestas empiezan y terminan a través de las propuestas del Internet, a través de las propuestas de un guión vacío de toda metafísica. Desde el punto de vista político, nos están ofreciendo una solución política sin patria. Ya no hay la tierra de los padres, que en la tierra, que en el territorio, donde están sus climas, donde acuñamos nuestras costumbres, donde se refleja un pasado, el pasado de una tradición, sino que se nos está proponiendo literalmente la incardinación en un modelo globalista que conduce a un Estado sin patria, sin nación, pero Estado al fin, el Estado mundial. Es exactamente ese el proyecto de la nueva derecha. Eso es lo que no dice. Tal vez lo que cabe preguntarse, pero ¿serán conscientes sus protagonistas, los mentores de esta nueva derecha, cuanto menos los vernáculos, del contenido profundo de su mensaje? Podemos pensar que algunos sí, pero que la mayoría no lo son. Y entonces sirva para ellos esta reflexión. La única forma posible de restaurar
esos conceptos, elevados conceptos de la moral y de la política, es a través de la restauración de una metafísica del ser en el sentido de la metafísica de la participación de Tomás de Aquino, donde el bien absoluto, que no es otra cosa que la expresión moral de Dios mismo, se participa, no es idéntica, no se resuelve cada una de sus criaturas como los modelos de la sustancia única de Spinoza que acepta el sionismo en sus distintas versiones. El sionismo moral, el sionismo político, el sionismo cultural y el sionismo radical y espiritual de Leo Strauss. El Dios católico es el Dios creador, es el Dios que nos hace a nosotros protagonistas propiamente de nuestra propia eterna salvación, a la que alcanzamos no por vía del conocimiento de los movimientos de la naturaleza, sino por las obras de la virtud y de la virtud teológica, que es la coronación de todas las virtudes políticas. La nueva derecha está carente por completo de estos conceptos. Ese es su talón de Aquiles. Es un discurso absolutamente banal, que en el fondo esconde un mensaje esotérico, su incardinación holística con el proyecto del sionismo, que resuelve la patria, que resuelve la persona humana en un concepto de una cierta nueva redención que hará que podamos vivir una vida, la vida de la ganancia, como se dice expresamente en esa concepción de la batalla cultural. La vida del bienestar, no la vida del bien en sí, sino el bienestar en el aquí y en el ahora. Solo cabe entonces, como palabras conclusivas, llamar a la reflexión a quienes siguen irreflexivamente estos modelos de la nueva derecha que hoy predominan, digo entonces, porque ofrecen una falsa religiosidad de fondo, una falsa redención de la naturaleza, una falsa redención del hombre en favor del anticristo, una conversión al auténtico Cristo, Rey de las Naciones, una auténtica conversión a la verdadera vida mística que se obtiene en la contemplación del Cristo sacramentado en los sagrarios, que Jorge Bergoglio pretende cancelar. Hay solamente una sola solución política posible, una sola, única solución moral política posible, que es, como dijo sabiamente San Pío X, restaurarlo todo en Cristo. Les agradezco entonces y quedamos en un diálogo abierto con todos ustedes hasta nuestra próxima entrega.